La salud de Karol Józef Wojtyła, un nombre que sus fieles fuera de Europa habían pronunciado con dificultad durante casi 3 décadas, sufrió un golpe devastador en 1981, cuando sobrevivió a un atentado. A partir de entonces las secuelas no pararon de manifestarse y a las mismas se sumó uno de los visitantes más temidos de la tercera edad, la enfermedad de Parkinson. En sus últimos años, el hombre tenía dificultades para hablar y su movilidad estaba reducida hasta el punto de no poder levantarse de su silla de ruedas. El panorama se oscureció más cuando tuvo que ser hospitalizado por un síndrome de dificultad respiratoria. Se le practicó una traqueotomía a mediados de marzo de 2005 y a los pocos días su estado agravó. Entre el 31 de marzo y el 1 de abril sufrió una septicemia, es decir, una infección que pasó al torrente sanguíneo tras comenzar en las vías urinarias. Ya todos sospechaban que esta vez sería necesario un auténtico milagro para que Juan Pablo II se quedara un tiempo más entre sus fieles. Y ese milagro brillaría por su ausencia. Luego, oscuros secretos comenzarían a emerger. Pero no nos adelantemos. ¿Cómo llegó un joven atleta a convertirse en el Papa Juan Pablo II? ¿Es verdad que mandaron a matarlo? ¿Por qué perdonó personalmente al criminal que casi lo asesinó? ¿Cuáles son las acciones que pusieron en tela de juicio su supuesta inmaculada reputación? Nuestra peregrinación para dar respuestas a estas preguntas va a llevarnos hasta el 2 de abril de 2005, el día que murió Juan Pablo II. ¿Conocen ustedes a Juan Pablo II? ¿Conocen las cuestiones turbias en las cuales se vio envuelto? ¿Sabían que volvió a relacionarse con quien intentó asesinarlo para poder resolver el secuestro de una jovencita? Bueno, parece que la vida de un papa es de todo menos aburrida. Así que, sin dar más vueltas, comencemos con esta historia. Karol Józef Wojtyła nació el 18 de marzo de 1920 en Wadowice, Polonia, al mismo tiempo que en el cielo despuntaba un eclipse solar. Fue hijo de Karol Wojtyła, un militar del ejército austrohúngaro, y de Emilia Karczorowska, quien era profesora de origen lituano. Karol fue el menor de 3 hermanos, pero solo conoció a uno de ellos, Edmund. Su hermana Olga falleció antes de que él naciera. Los primeros años del futuro papa viajero no fueron fáciles. La pérdida de sus seres queridos dejaría profundas heridas en él, heridas para las que buscaría consuelo en la fe. Emilia, su madre, dejó este mundo en 1929 a causa de una falla multiorgánica y 3 años después su hermano Edmund, que acababa de recibirse de médico, murió a causa de una fiebre escarlatina que se contagió de sus pacientes. Karol, apenas un adolescente, quedó solo junto a su padre, un hombre disciplinado que llevaba la dura vida militar en la sangre. Una rígida conducta y la enseñanza del cumplimiento del deber a toda costa fueron los signos que marcaron al futuro líder espiritual de la cristiandad. Vivió con su progenitor hasta sus primeros años de juventud, un período en el que se aferraría a algo que le daría constante motivación y se convertiría en el centro de su vida. ¿La creencia en un más allá? No, los deportes. Karol y su padre eran verdaderos fanáticos de la actividad física y entrenaban juntos al fútbol, donde el joven se destacó muy pronto como un talentoso arquero. Además, practicó alpinismo, esquí, natación y rafting. Mientras tanto, era un alumno excelente y tenía una gran pasión por el teatro. De hecho, pensó seriamente en convertirse en actor profesional, pero durante la ocupación nazi comenzó a trabajar en una fábrica para sustentarse y evitar su deportación o la cárcel. Esos años lo ensombrecieron para siempre. El muchacho fue un miembro activo de la Unia, una organización democrática clandestina que ayudaba a muchos judíos a encontrar refugio y escapar de la persecución alemana. Pero una nueva pérdida marcaría su destino. Su padre había muerto y de esa manera quedaba completamente a su merced. Esta muerte puso al joven Wojtyła en una situación de dolor que lo llevó a buscar consuelo en la lectura de San Juan de la Cruz. Pero habría otro ejemplo, mucho más directo y palpable, que despertaría su fervor religioso: la conducta heroica de los sacerdotes católicos que morían en los campos de concentración. En 1942 inició su formación sacerdotal y fue ordenado como sacerdote al final de la Segunda Guerra Mundial. Más tarde amplió sus estudios en Roma y obtuvo el doctorado en teología en el Pontificio Ateneo Angelicum. Regresó a Polonia y comenzó a dar clases en la Universidad Católica de Lublin y en la Facultad de Teología de Cracovia. Quedan constancias de que fue un profesor muy poco ortodoxo para la época. Llevaba a sus alumnos de viaje, pero no se trataba de simples paseos, sino de auténticas excursiones en donde les exigía solvencia, temple y energía.
Todo lo que él impartía lo hacía con un propósito. El joven, atlético y amante del aire libre, se convirtió así en un profesor y consejero estudiantil muy popular, alegre y de gran iniciativa. Sus alumnos lo adoraban y él volvía a tener un objetivo. Su dedicación y su indudable capacidad lo llevaron a ser nombrado auxiliar del arzobispo en 1958. Varios años después, más precisamente en 1964, terminó ocupando el cargo. Pero el temperamento de Wojtyła no era manso y apagado. Todo lo contrario. Durante el Concilio Vaticano II llamó la atención por sus enérgicas intervenciones sobre el esquema eclesiástico y el papel de la Iglesia en el mundo actual, y ya entonces ponía bajo ataque a sus dos grandes enemigos, el comunismo y el ateísmo. Para Karol Wojtyła, la Iglesia era y debía ser fundamental en la sociedad. Debía tomar acción y no quedarse en el cómodo reposo de quien ve pasar la modernidad como un simple testigo. 3 años después de ser arzobispo de Cracovia, el Papa Pablo VI lo nombró cardenal. Tenía 47 años y fue el segundo cardenal más joven de su época. Durante el Sínodo de Obispos sobre la catequesis, celebrado en octubre de 1977, en Roma, conoció a quien sería su amigo y asesor durante las siguientes décadas y que accedería a su vez al trono de San Pedro, Józef Ratzinger. Durante mucho tiempo, la cercanía entre un polaco que ayudaba a judíos a huir del régimen de Hitler y un ex soldado, miembro de las juventudes hitlerianas, fue motivo de entredichos y habladurías. Actualmente se asume que Ratzinger fue forzado a formar parte del ejército alemán y desertó apenas tuvo la oportunidad, pero es una mancha que ha permanecido sobre su nombre hasta el día de hoy. Más allá de la controversia, a finales de la década del 70, Karol Wojtyła iba a ocupar un lugar importantísimo en la historia. De labore solis. El 16 de octubre de 1978, a los 58 años, Karol fue elegido para suceder a Albino Luciani, el Papa Juan Pablo I, quien falleció después de solo 33 días de pontificado. Para asombro de muchos, se convirtió en el primer papa no italiano desde 1523 y además en el primer pontífice que procedía de un país del bloque comunista. La pérdida de su antecesor fue un motivo de durísimas polémicas, ya que la muerte de Juan Pablo I se ha considerado sospechosa, y fuera de los más fervientes seguidores de la fe, la hipótesis de que fue asesinado debido a su decisión de revelar los más oscuros negociados del Vaticano es casi una certeza. Pero desde que tomó su lugar a la cabeza de la Iglesia Católica, Juan Pablo II insistió en la necesidad de una fe potente y, sobre todo, arraigada en la teología tradicional. Si algo quedó claro es que el nuevo Papa no era innovador, ni pretendía una apertura moral que fuera más allá de lo establecido durante los últimos 2000 años. De hecho, se mostró en contra de la llamada teología de la liberación. La teología de la liberación fue un movimiento que surgió en las regiones más pobres de América Latina y era básicamente un movimiento de justicia social. Y no es que Juan Pablo II estuviera en contra, sino que temía que se volviera una herramienta política. Según el nuevo Papa, centrarse en las necesidades terrenas del hombre, sobre todo en programas y luchas por la liberación socioeconómica, política y cultural, en vez de mirar hacia la trascendencia, quedaba fuera del terreno de Dios. Pero no solo dio incansables discursos. Juan Pablo II decidió llevar su misión evangelizadora en persona. Como papa, impuso un nuevo estilo al desechar la silla gestatoria usada por sus antecesores para mostrarse en público. Debía cumplir su labor de cara al pueblo y no desde un cómodo asiento. Se acercó a la calle y a las multitudes, emprendiendo sus múltiples viajes al extranjero, por lo que fue conocido en los medios de comunicación, en particular en Hispanoamérica, como el atleta de Dios, el caminante del Evangelio, el papa viajero o el papa peregrino. Pero claramente Juan Pablo II no contaba con la simpatía de los grupos extremistas, y tarde o temprano se pronosticaba que estos iban a accionar contra él, cosa que efectivamente terminó pasando. El 13 de mayo de 1981, mientras se desplazaba por la Plaza San Pedro en un vehículo descubierto, Mehmet Ali Agca abrió fuego contra el pontífice, causándole heridas en la mano, el brazo y el abdomen. Este atentado fue la causa de que se construyese un vehículo nuevo con cristales blindados y diseñado específicamente para que el pontífice pudiera desplazarse sin riesgos. Tal vez lo recuerden, fue bautizado popularmente como el Papa Móvil. Este ataque tendría consecuencias que acompañarían a Juan Pablo II por el resto de su vida. Nunca logró reponerse completamente de las heridas de bala y su salud fue deteriorándose, lenta pero irreversiblemente. Un par de años después, en 1983, el hombre visitó a su atacante en la cárcel de Revivia, donde mantuvieron una conversación y le otorgó el perdón. Me imagino lo que se preguntan. ¿Cuáles habían sido las razones del ataque? Bueno, siempre hubo discusiones respecto a esto, pero la historia oficial cuenta que lo hicieron porque lo consideraban una amenaza para el poderío soviético. Se especula incluso con que la KGB haya sido la gestora intelectual del hecho.
Sobre este atentado volveremos en unos segundos. Como sea, su salud disminuida no le impidió a Juan Pablo II utilizar su influencia para propiciar la caída del comunismo soviético y alentar a la democratización de Europa Oriental. Autodeclarado como un inclaudicablemente pacifista, ya en 1978, había intercedido para mediar en el conflicto de Beagle entre Argentina y Chile, cuando ya todo estaba dado para un enfrentamiento armado. Pero ahora su cuerpo evidenciaba un gran deterioro. Poco quedaba del jugador de fútbol y escalador que había sabido ser. Tal era su delicadeza que contra su voluntad se convirtió en el primer pontífice que debió salir de la Ciudad del Vaticano para recibir atención médica. El 20 de junio del mismo año del atentado, tuvo que ser internado en el Policlínico Agustino Gemelli por una infección derivada de las heridas sufridas durante el tiroteo. El 15 de julio de 1992 se le practicó una colicistectomía, durante la cual le extirparon 30 centímetros del intestino. El 11 de noviembre de 1993 volvió a ser atendido por una luxación de hombro y el 28 de noviembre de 1995 por una fractura en el fémur. En 1996, durante el mes de septiembre, se le debió realizar una operación por una apendicitis. ¿Lo privó esto de seguir dando su mensaje? Bueno, claro que no. Más de una década más tarde, ya muy deteriorado, durante el año 2003, el sumo pontífice manifestaría enérgicamente su postura en contra de la invasión estadounidense de Irak. El papa, que había recorrido el mundo llevando un mensaje de fe y esperanza en persona, se hallaba ya en el último tramo de su pontificado. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Juan Pablo II fue hospitalizado a causa de un síndrome de dificultad respiratoria. Se le practicó una traqueotomía a mediados de marzo de 2005 y a fines de ese mismo mes su estado fue agravándose. Como dijimos, el último día de marzo sufrió una septicemia y a las 21:37 del 2 de abril de 2005 su largo mandato llegó a su fin. Un colapso pulmonar irreversible terminó con la vida de Karol Wojtyła. Tenía 84 años y 11 meses de edad. Sus últimas palabras en su idioma natal fueron: "Déjenme ir a la casa de mi padre". A su funeral asistieron 75 jefes de Estado, incluyendo presidentes y príncipes, entre otras autoridades. Durante su despedida, la gente no paró de acercarse a Roma, a tal punto que se duplicó su población durante ese evento. Curiosamente, existe un antiguo vaticinio conocido como la profecía de San Malaquías, que recoge referencias a los futuros pontífices hasta el día del juicio final. Para muchos católicos, esta profecía nombra en su lista a Juan Pablo II, pero no bajo su nombre, sino como de labore solis, algo que puede traducirse como del esfuerzo o del trabajo del sol. Este simbolismo se justifica si tenemos en cuenta que tanto en el día del nacimiento de Karol Wojtyła como en el de su muerte hubo un eclipse solar. Además, al haber sido el pontífice que más ha viajado en la historia, era como el sol, estaba en todas partes y salía para todo el mundo. Solo había que esperar a que llegara. Como sea, luego de su muerte fue cuando las críticas y el análisis profundo de su papado comenzaron a tocar puntos sensibles, puntos que habían permanecido fuera de la prensa y de la mente de los creyentes, seducidos por la labor evangelizadora y las formas dulces y humildes del Papa polaco. En lo referente a las políticas religiosas, la postura conservadora de Juan Pablo II había tenido unas consecuencias muy negativas a ojos de las vertientes que ya comenzaban a alzar la voz luego de la sucesión de Benedicto XVI. Juan Pablo II no dudó en condenar las tendencias más innovadoras de la teología, y esto no solo incluía la teología de la liberación, sino además a la teología feminista y a la teología del pluralismo religioso. De hecho, impuso censura a los libros que trataban estos enfoques y no le tembló el pulso al momento de eliminar cátedras que enseñaban estas corrientes. Podría pensarse que esto no era de gran importancia para los fieles y no los afectaba directamente, pero no fue así. Wojtyła dio plenos poderes a los movimientos más conservadores, tales como el Opus Dei o los Legionarios de Cristo. En especial porque el líder de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, había recibido innumerables denuncias por acoso a menores, acusaciones que Juan Pablo II se negó a escuchar, aunque luego se comprobaría la culpabilidad del otro. Increíblemente, Wojtyła llegó incluso a llamarlo apóstol de la juventud. Y esa es la gran mancha sobre Juan Pablo II. No solo persiguió a los teólogos progresistas, sino que conoció y ocultó a los abusos a menores por parte de sacerdotes en todo el mundo. Los detalles de todo este caso están tratados con profundidad en un video llamado "Este sacerdote hacía cosas horribles con niños", que no se encuentra subido a este canal sino a mi canal principal, que se llama Magnus Mephisto, así que les voy a dejar el link al final para que lo vayan a ver. Y aprovecho, ya que llegaron hasta acá, a pedirles que por favor dejen su like en este momento en el video. También los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos. Continuemos.
Marcial Maciel fue el más famoso debido a su exposición mediática, pero desde 1978 a 2005, durante el papado de Wojtyła, los casos que encubrió y que lograron probarse más tarde son innumerables. Al parecer saber más de lo que admitía, traicionó más de una vez al Papa Juan Pablo II. Esto quedó a la vista más específicamente cuando desapareció Emanuela Orlandi, una jovencita residente del Vaticano. La noticia conmocionó al mundo el 22 de junio de 1983. Cuando el Papa se pronunció acerca de este hecho, se refirió a un secuestro, algo que ni siquiera la policía barajaba como una posibilidad más probable que cualquier otra. De hecho, sí fue un secuestro, pero jamás se descubrió quién ni por qué se habían llevado a Emanuela. No obstante, en una comunicación telefónica del presunto secuestrador, se informó que la chica sería liberada si la intercambiaban por el hombre que había disparado contra su santidad, Aliasca. Como les mencionamos, Juan Pablo II se reunió con quien había intentado asesinarlo, y este dijo que no quería ser intercambiado y que quien había realizado la llamada no tenía nada que ver con él. Emanuela Orlandi jamás fue encontrada y su caso continúa sin resolverse. Sin embargo, las pistas apuntan a un alto miembro de la curia, el cardenal Paul Marcinkus, quien también fue señalado como parte del plan maestro que acabó con la vida del incómodo Juan Pablo I, Albino Luciani. Y no son pocos quienes señalan que es imposible que Karol Wojtyła hubiera ocupado el cargo que ocupaba a la cabeza de una de las naciones más poderosas del mundo, sin saber de toda esta siniestra trama. Para enterarse de todos los detalles de este caso, los invito a ver el video que se encuentra subido no en este canal, sino en Magnus Mephisto, que se llama El caso de la chica del Vaticano. Así que se los voy a dejar también al final para que vayan a verlo. Es un caso muy interesante. El pontificado de Juan Pablo II estuvo marcado por los enfrentamientos de extremos, comunismo y capitalismo, conservadores y progresistas, ortodoxia y teología de la liberación. Para sus seguidores más fieles, Juan Pablo II fue un papa recto. Podría decirse que fue muy duro, con ideas muy claras e inflexibles. El 5 de julio de 2013, el Papa Francisco firmó el decreto que autorizó su canonización, y fue entonces cuando Karol, el chico deportista o el profesor aventurero, se convirtió en San Juan Pablo II. Su figura de un blanco impecable, besando la tierra de cada lugar que visitaba, ha quedado grabada en la mente y el corazón de millones de personas. Otros dudan con darle tanto poder a su imagen si se tienen en cuenta las sombras que lo rodearon. ¿Acaso su omisión y su postura tan conservadora no terminaron favoreciendo a esos que siempre terminan saliendo impunes? ¿Puede perdonarse lo más negativo de una persona en pos de sus buenas acciones? ¿Puede medirse el bien o el mal en términos cuantitativos? La pregunta, al menos en términos teológicos, es clara. ¿De qué lado será colocado Juan Pablo II el día del juicio final? ¿Cuál aspecto de su imagen terminará pesando más en la balanza sagrada?